Hola, ya estamos por empezar la reunión del día de hoy. Sabemos y creemos que Dios tiene algo especial para ti, por lo que te sugerimos que sigas los siguientes consejos para que aproveches al máximo este momento. Llama a tu familia y a aquellos que están contigo para que disfruten esta transmisión desde el principio. Dispone este tiempo para recibir de Dios. Desconecta, apaga y o ponle silencio a todos los aparatos que te puedan distraer, como televisiones, radio y celulares, si es que no los estás utilizando para ver la transmisión. Por último, te queremos cuidar a ti y a tu familia. Permítenos saber con cuántas personas estás compartiendo este momento tan especial. Pon un mensaje con este dato en la plataforma que estás ocupando, ya sea YouTube o Facebook. Ahora sí, listos para empezar. Buenas tardes, les damos la bienvenida al lugar de bendición, a esta transmisión. Estamos felices de poder alabar al Señor, de estar reunidos en la distancia para alabar al Señor. Yo te animo a que en tu casa puedas levantar tu voz, puedas levantar tus manos y reconocer al Señor y decirle: Padre, gracias por este momento, gracias, Señor, por este tiempo, gracias, Señor, por todas las cosas que tú estás haciendo en nosotros, Señor, en mi vida, en la vida de mi familia, alrededor mío, Señor. Muchas gracias, Padre. Te quiero alabar, te quiero bendecir con todo mi corazón. Hoy lo queremos hacer, Señor, con todo nuestro corazón, Señor, darte las gracias y darte la gloria, Padre. Amén. Aleluya. Aleluya, reinas tú, poderoso Dios. Aleluya, aleluya, reinas tú, poderoso Dios. Así es, Dios. Aleluya. Dile: Santo, Santo, el Señor Dios poderoso. Digno eres tú, digno eres tú. La gloria sea a ti, Señor. Aleluya. Aleluya. Reinas tú, poderoso Dios. Aleluya. Aleluya, reinas tú, poderoso Dios. Aleluya, Santo, Santo, el Señor Dios poderoso. Digno eres tú, digno eres tú. Santo, Santo.
corazones rebosan de gratitud por ti. Te bendecimos, Señor, y te exaltamos. No callaremos de invocar tu nombre, de bendecir tu nombre, Señor. Reconocemos el amor que has derramado sobre nuestra vida, Señor, y por eso te alabamos. Al que me amó, quien su vida dio en la cruz, mi herida él sanó. Al que me amó, su vida dio en la cruz, mi herida él sanó. Jesús, Jesús, en tu nombre hay redención. Jesús, mi herida él sanó. Al que me amó, quien su vida dio en la cruz, mi herida él sanó. Jesús, Jesús, en tu nombre redención. Jesús, gloria y honra al Cordero, alabanza a mi Rey, santo y digno, fuerte y grande, victorioso Señor. Gloria y honra al Cordero, alabanza a mi Rey, santo y digno, fuerte y grande, victorioso Señor. Hoy levantamos tu nombre, Señor. Hoy levantamos tu nombre, Señor, porque nos has amado, porque has entregado tu vida por nosotros, Señor. Te reconocemos, Señor. Te damos gloria, Señor. Jesús, en tu nombre hay redención. Jesús,
mi Rey, santo y digno, fuerte y grande, victorioso Señor. Gloria y honra al Cordero, alabanza a mi Rey, santo y digno, fuerte y grande, victorioso Señor. Oh, gloria al Cordero, alabanza a mi Rey, santo y digno, fuerte y grande, victorioso Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por habernos amado, por habernos visto, Señor. Cuando no teníamos nada que ofrecer, Señor, lo entregaste todo por nosotros, Señor. Te bendecimos, Señor. Exaltamos tu nombre porque eres bueno, Señor. Muy buenos días, hermanos, que el Señor les bendiga. Me da mucho gusto poder saludarlos nuevamente a través de esta tarea que nos corresponde hacer como cristianos en el día domingo. La verdad es que es un honor poder estar nuevamente aquí delante de todos ustedes compartiendo la palabra del Señor. Hoy vamos a meditar en un pasaje de allí del libro de los Efesios, en el capítulo 3, versículo 14 en adelante. Es una oración que realizó el apóstol Pablo intercediendo por la iglesia de Éfeso, y es una oración muy profunda que él hizo delante del Señor. Y bueno, para que podamos entender el sentido de esta oración que hizo el apóstol Pablo, vamos a analizar un poquito el contexto de las circunstancias de aquel tiempo y de aquel lugar cuando Pablo llegó a esta ciudad. Como tú bien sabes, Pablo era un misionero, era un hombre de Dios que constantemente hacía sus viajes y él andaba compartiendo el Evangelio. Él llegaba a las distintas ciudades y comenzaba a hablar de la palabra del Señor. En esta ocasión Pablo llegó a la ciudad de Éfeso. Éfeso es una ciudad que está ahí en Asia Menor. Y bueno, esta ciudad era una ciudad donde había mucha opulencia, había un auge económico muy grande, había mucho movimiento, y estos negocios se prestaban porque bueno, está ubicado en un lugar estratégico donde pueden pasar muchas rutas de mercaderías hacia diferentes partes del mundo. Y bueno, esta ciudad por lo mismo pues tenía muchos distractores para la gente de ese lugar. Incluso tenían a su propio dios. Ellos tenían a una diosa llamada Artemisa o Diana. Decían que ella era hija de Zeus. La verdad es que el pueblo de Éfeso se sentía orgulloso de tener esa deidad, pero la verdad es que todo el culto que emanaba hacia esta diosa pues era una depravación. En su culto ellos permitían la libertad sexual, promovían la sexualidad, la prostitución. Hay quienes dicen que incluso en los atrios de sus templos se daba la prostitución, ¿no? Había sacerdotas que precisamente se dedicaban a promover todo este tipo de desviaciones, ¿no? ¿Qué más encontramos en Éfeso? Bueno, también proliferó mucho los brujos y los hechiceros. Todo este tipo de información, la verdad es que
tú lo puedes ver ahí en el libro de los Hechos. Si no lo has leído, te recomiendo que lo leas. En los libros de los Hechos nos da mucha información de todas aquellas cosas que el apóstol Pablo encontró cuando llegó a este lugar. Pero imagínate tú o pregúntate, ¿cómo será la mentalidad de aquellas personas que viven en un entorno como este? ¿Tú crees que la mentalidad de ellos esté muy abierta para querer recibir la enseñanza del Señor? La verdad es que no. La verdad es que la gente vivía inmersa en sus actividades, en sus gustos, en sus deleites, en sus afanes, en querer enriquecerse, en muchas cosas. Y la verdad es que cuando alguien vive de esta manera, es muy complicado que quieran estar abiertos para recibir la palabra del Señor. Pero la verdad es que estas circunstancias no era algo que le preocupara a Pablo. Incluso Pablo encontró resistencia cuando empezó a compartir la palabra del Señor. Si tú recuerdas también allí en el libro de los Hechos, podemos ver un evento fuerte cuando Pablo, compartiendo la enseñanza del Evangelio, pues empezó a provocar una crisis en medio de la gente que vive allí, en medio de aquellos hombres que vivían pues de todo el comercio de sus dioses. Pablo les empezaba a enseñar del verdadero Dios, y entonces esto trajo como consecuencia que empezaran a perder el negocio. Un hombre llamado Demetrio, dice la escritura que se levantó en contra de Pablo y empezó a armar un gran alboroto en la ciudad a fin de que la gente pues linchara a Pablo. ¿Por qué? Porque les estaban arruinando el negocio. ¿Por qué? Porque a ellos no les interesaba Dios. Porque una mente depravada, una mente torcida, no quiere escuchar de Dios. Y esto sucedió. Pero bueno, la verdad es que Pablo, les decía a Pablo, esto no le asustaba. Pablo tenía muy claro cuál era su llamado de parte de Dios, cuál era la encomienda de parte de Dios. Mira, vamos a leer lo que dice ahí en Efesios capítulo 3, versículo 8. Te voy a pedir que lo vayamos a leer. Efesios 3, 8 y 9 dicen de esta manera. Está hablando Pablo y dice: a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Pues fíjate ahí lo que Pablo está declarando, y él dice: a mí me fue encargado, a mí me fue encomendado que yo fuera y anuncie ¿a quién? A los gentiles, a aquellos pueblos que no son judíos. A ellos, dice, me fue encargado que vaya y les revele aquellas cosas ocultas, no reveladas de Cristo a estos pueblos. Entonces Pablo, hermanos, tenía muy claro su llamado. Y Pablo, yo te digo, era un hombre apasionado de la palabra de Dios. Nada lo detenía, nada. Es maravilloso, hermanos, cuando leemos toda la vida de Pablo y toda la forma en cómo él caminaba por el mundo compartiendo el evangelio. Nada lo detenía. Allí en el libro de los Hechos también podemos ver una declaración de Pablo que dijo: yo estoy dispuesto incluso a morir por Cristo. Entonces, a Pablo no le asustaba esto. Podía haber todas esas circunstancias, podía haber ese entorno, y a lo mejor hoy en día más de uno de nosotros podría decir: no, pues aquí no me van a recibir. No, pues mejor me regreso, porque ya no que nos quieran matar, que se burlen de nosotros, ¿no? Y no estamos dispuestos a eso. Pero Pablo, la verdad es que era un hombre que nada lo movía, ¿no? Muy bien, pero sí había algo que a Pablo sí le preocupaba. Había algo que a Pablo lo tenía inquieto, hermanos. Cuando él llega a ese lugar y Pablo empieza a soltarles esa palabra poderosa que Dios había mandado para el pueblo de Éfeso, se empezó a dar cuenta, hermanos, que el pueblo no alcanzaba a comprender el mensaje que él les estaba transmitiendo. Era una palabra poderosa, pero también era un mensaje sencillo. De veras, era un mensaje demasiado sencillo, pero muy difícil de entender para aquella gente con una mentalidad como la que ellos tenían. No la podían entender.
Y entonces, esa es a donde llegamos ahora sí al capítulo que te dije en un principio, de esta oración que hizo el apóstol Pablo delante del Padre para interceder por aquel pueblo. Y vamos a leerlo. Vamos a ir allí en el libro de los Efesios, capítulo 3 en adelante. Efesios 3, 14. 14 al 21 dice de esta manera: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Dice, para que os dé, ahí está la petición de Pablo. Pablo presenta la petición delante de Dios y dice, yo le pido al Padre que les dé esto, y es lo que sigue. Dice, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria. Fíjate nada más qué manera de presentar Pablo su oración para el pueblo de Éfeso. Le dice, Padre, yo te pido que le des a ellos conforme a las riquezas de tu gloria. Yo te pregunto, ¿tú te imaginas qué tanta es la riqueza de la gloria del Señor? La verdad es que no lo sé, pero es algo abundante, grandísimo. Y el apóstol Pablo le dice al Señor, de esa medida yo te pido que le des a este pueblo. Dice, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Que sean fortalecidos en su hombre interior. Que sean transformados de adentro hacia afuera. Dice, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. Ahí me voy a detener nuevamente. Dice, para que habite Cristo por la fe en nuestros corazones. Para que Cristo habite en nuestro corazón y entonces Cristo empieza a transformar nuestra vida, en este caso estaba hablando de los Efesios, para que los transforme de adentro hacia afuera. Pero ¿quién lo va a hacer? Lo va a hacer Cristo. No hay otra manera. No hay otra manera de cambiar. Y dice, a fin de que arraigados y cimentados en amor. Arraigados, entendemos, hermanos, cuando tú ves un árbol con sus raíces, está fuertemente agarrado el árbol del suelo, de tal manera que no es fácil que lo derriben. De esa manera, el apóstol Pablo estaba pidiendo una condición para aquellos hombres. Arraigados, dice, que estén muy fuertemente agarrados, y dice, y cimentados. Esos cimientos, esa base sólida, esa base firme. Dice, en amor, seáis plenamente capaces de comprender. ¿Por qué dice eso? Porque en ese momento ellos no eran capaces de entenderlo. No lo podían entender. No podían recibir toda esa enseñanza que el apóstol Pablo les estaba transmitiendo. Y el apóstol Pablo dijo, Señor, te pido que tú obres en ellos, para que entonces ellos lo puedan entender. Dice, comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura del amor de Cristo. Es muy grande, hermano. Es grandísimo el amor de Cristo, y yo estoy seguro que hoy aún nosotros no hemos alcanzado a comprenderlo. Ahorita vamos a ver por qué. Dice, versículo 19, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A Él sea la gloria en la Iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Dice el apóstol Pablo que el amor de Cristo no lo podemos entender con una mente humana, con un razonamiento humano. Ni ellos ni nosotros. No lo podemos entender. Si nosotros queremos realmente entender el amor de Cristo para nuestras vidas, tenemos que entrar, hermanos, en esta oración que hizo el apóstol Pablo, para que entonces el Señor obre en nuestro entendimiento y en nuestro corazón, y entonces podamos entender todo aquello que el Señor nos está transmitiendo. Hemos hablado
en muchas ocasiones, y yo les he dado testimonio que cuando yo no conocía de Cristo, en algunas ocasiones yo intenté leer la Biblia, intenté entenderla y no pude entenderla. Hubo un momento en que me cansé, la verdad es que me aburrió, porque no la entendía y terminé desechándola. ¿Hasta cuándo lo entendí? Hasta que abrí mi corazón a Cristo. En ese momento, Cristo me abrió el entendimiento, el Espíritu Santo empezó a obrar, el Espíritu Santo empezó a quitar todas aquellas cosas que me estorbaban, todos aquellos afanes en los que yo vivía, para que entonces pudiera entender el amor de Cristo. Fíjate lo que dice Marcos 4:19, vamos a leerlo. Pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hacen infructuosa. Voy a leer nuevamente. Pero los afanes de este siglo. ¿Cuáles son los afanes de este siglo? Todo aquello en lo que se nos está yendo la vida. En las preocupaciones, en lo que queremos alcanzar, en aquellas metas que no tienen que ver con Dios. Cosas aparentemente buenas, que no son buenas delante de Dios, como ¿qué? Como tener un buen estudio, un buen trabajo, etcétera, ¿no? Pero que aquellas cosas nos desvían de buscar el amor de Dios. Nos consumen el tiempo. El querer tener más posesiones, el querer vivir mejor, ese es el mejor de los casos. En otros casos, pues es como lo que veíamos con los Efesios, ¿no? El ya vivir en los placeres, en los deleites de la carne, en todo ese tipo de cosas. Y dice aquí que esos afanes, las riquezas, las codicias y muchas otras cosas, dice, ahogan la palabra de Dios. Y entonces no hay fruto, no puede haber fruto. Y la verdad, hermanos, es que nosotros como cristianos, ya no hablando de la gente que no conoce a Dios, sino nosotros como cristianos, nos pasa mucho esto. Sí, hemos recibido a Cristo, sí, escuchamos o leemos en el mejor de los casos la palabra, pero a veces no la entendemos. No causa ese efecto que Dios quiere que cause en nosotros la palabra que estamos recibiendo. En muchas ocasiones o en muchos lugares, hermanos, oímos a la gente hablando del amor de Cristo. Nosotros, aquí en la iglesia, hablamos del amor de Cristo. Los que trabajamos en las células también hablamos del amor de Cristo. Le compartimos a los hermanos que acuden a la célula, pues podemos compartirle a la gente que nos rodea, a nuestros familiares que no conocen de Dios, les amamos del amor de Cristo. Y la verdad es que hemos trabajado mucho en ese sentido. Hemos dedicado mucho tiempo, hemos dedicado mucho esfuerzo, hemos dedicado incluso recursos económicos para esta labor. Pero sería bueno preguntarnos, hermanos, si la gente que recibe esta palabra que les compartimos realmente está entendiendo la palabra que les damos, si realmente están entendiendo el amor de Cristo para sus vidas, o nuestros seres queridos, nuestros hijos, nuestros hermanos, nuestros padres que aún no han entregado su vida a Dios. Preguntarnos también si han entendido el mensaje que les hemos dado, o más aún, si nosotros mismos lo hemos entendido, si tú y yo lo hemos entendido, porque no niego que no hemos escuchado palabra, no lo niego, en este mismo momento estamos escuchando palabra, pero una cosa es que la escuchemos y otra cosa es que la entendamos. Pablo llegó y por completo se dedicó a enseñarle a los efesios la palabra de Dios, pero ¿qué crees? No la entendían. No la entendían. Y el apóstol Pablo, que tenía ese discernimiento de parte de Dios, se dio cuenta que no la estaban entendiendo. Y por eso es que él fue al Señor, se acercó al Señor y les dijo: Señor, ayúdalos. Ayúdalos para que puedan entender esta palabra que les estoy transmitiendo. Ayúdalos. Nosotros, hermanos, tenemos que hacer eso mismo. En la labor que estamos haciendo, en la labor de evangelización, tenemos que pedirle a Dios que les haga el entendimiento, porque de otra manera es una labor que no trae fruto y cansa, trae desánimo cuando trabaje y no vemos fruto en las personas. Ahora,
¿Cómo podemos darnos cuenta, hermanos, que la gente ha entendido o que nosotros también hemos entendido el amor de Cristo? ¿Cómo podemos darnos cuenta que el producto de esta oración de Pablo ya se materializó en nosotros o en la gente que nos rodea? ¿Cómo nos damos cuenta? Hay una manera muy fácil de darnos cuenta, hermanos. Y esa manera es con nuestra manera de vivir. ¿Cómo vivimos? Los frutos se ven, son visibles, no los podemos ocultar. La gente que nos rodea lo ve. Tu familia que vive junto a ti lo ve y se da cuenta si realmente tu vida ha cambiado. No porque nos esforcemos por querer cambiar o para que los demás nos vean, no, porque si nos esforzamos para que los demás nos vean que hemos cambiado, pues la verdad es que hay un momento que nos vamos a cansar. Ya no vamos a poder seguir fingiendo y nos van a cachar por acá o por allá donde piensas que nadie te ve y alguien ya te vio. Pues sí, ¿por qué? Porque no es vida en ti, es simplemente que estamos fingiendo. Entonces, la manera en que nosotros podemos darnos cuenta que ese mensaje del Señor, que esa palabra del Señor ha sido revelada en nuestras vidas es a través de los cambios que hay en nuestra vida y que manifestamos hacia afuera. No hay otra manera. Cuando nosotros tenemos la oportunidad de meternos en la palabra de Dios, en todo el entorno de las cosas del Señor, ¿cómo las vemos? ¿Queremos meternos en la obra del Señor? Como dijera el Señor Jesús cuando era niño, en los negocios de mi Padre me conviene estar. ¿Lo vemos de esa manera? O, ay, no, yo no quiero, que lo hagan los demás. Ay, qué flojera. Quiero evitar la fatiga. Y más ahora, ¿no? Ahora que estamos allá como recluidos en nuestras casas, nos acomodamos, nos sentimos cómodos, ¿no? Que, por cierto, quiero abrir un paréntesis aquí para recomendarte, hermano, tú que estás ahorita en casa escuchando esta palabra. Procura, hermano, darle su lugar a Dios ahí donde estás. Procura dedicarle un tiempo con seriedad a Dios. Así como lo hacemos cuando venimos a la iglesia. Dedicábamos el tiempo a Dios, lo apartábamos, nos llegábamos presentables a la iglesia, delante de Dios. Haz lo mismo, porque Dios está también ahí. No pienses que porque no estás en la iglesia, no está Dios, porque Dios está ahí contigo también. Entonces, démosle su lugar a Dios, démosle la importancia a Dios. ¿Sale? Bueno, y cierro el paréntesis. Muy bien. Ahora, aquella oración poderosa que el apóstol Pablo hizo para la iglesia de los Efesios tuvo respuesta. Tuvo respuesta y lo podemos ver ahí en el libro de Apocalipsis. Vamos a leerlo. Está ahí en el Apocalipsis 2, versículo 1 al 3, dice de esta manera. Está hablando de la iglesia de Éfeso. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Fíjate nada más, está hablando de la iglesia de Éfeso y dice: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Hasta ahí. Después podríamos leer algo más adelante. Pero en estos pasajes, hermanos, podemos ver cómo el Señor mismo testifica de los frutos evidentes de una iglesia que fue transformada porque pudo recibir en su mente y en su corazón las verdades del amor de Cristo. Y ya no era fingido. Ojo, y mira que quien está dando testimonio de esto es el Señor mismo. No era la gente. El Señor mismo estaba dando testimonio de los frutos del cambio de vida de aquella iglesia. Fíjate nada más, de una iglesia, de una sociedad, de un pueblo que vivía en una condición de depravación. Qué transformación, ¿no? Maravillosa, realmente maravillosa, de lo que Dios puede hacer en la vida de aquellos que se dejan transformar. ¿Cómo vives hoy tú, hermano? Hoy, tú que dices que eres hijo de Dios, ¿qué tanto ha avanzado el Señor en tu vida?
O más bien, ¿qué tanto le has permitido que Él avance en tu vida? Dios quiere transformarte. Dios quiere que tú conozcas, dice, que tú conozcas cuál es la anchura, la profundidad, la altura del amor de Cristo en tu vida. ¿Para qué? Dice, para que seas lleno de toda la plenitud de Dios. Dios quiere bendecirte. Ese es el propósito de Dios. Dios quiere bendecirte y de una manera abundante. Dios quiere usarte para que tú seas bendición para aquellos que te rodean. Dios quiere usarte para eso. Pero a veces, hermanos, pues ni para nosotros mismos. ¿O no? Ni para nosotros mismos. Hermano, ¿cuánto tiempo llevamos conociendo de la palabra de Dios y no podemos ver en nosotros esa transformación como la transformación que Dios hizo en los Efesios? Yo quiero decirte, hermano, la condición de ellos es la misma que la nuestra. Estamos en el mismo costal. Y la oración que el apóstol Pablo hizo para ellos es la oración que también hizo para nosotros. Y yo quiero decirte, la respuesta del Señor ya está dada. Ya la dio el Señor. Ya fue a realizar esa oración y ahora solo es cuestión de que nosotros decidamos ir al Señor y decirle al Señor, ayúdame. Ayúdame porque ciertamente estoy afanado. Porque ciertamente en mi vida le he dado más importancia a estas cosas, no sé cuáles, tú ponle el nombre, tú lo sabes. Te le he dado más importancia a esto que a ti, Señor. Ayúdame. El Señor está dispuesto, el Espíritu Santo está dispuesto. Qué maravilloso, ¿no? Qué maravilloso. El Señor está dispuesto a ayudarnos y bendecirnos, hermanos, para que entonces tengamos una vida plena de bendición para nosotros y para los nuestros, para los que nos rodean. Entonces, hermanos, esa es la exhortación del Señor, y yo te invito a que si el Señor te ha ayudado a entender este mensaje, oremos al Señor. Oremos al Señor y pidámosle que nos ayude para que podamos entender toda su plenitud para nosotros. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, en esta tarde, pues te damos gracias, bendito Dios, porque pues primero nos haces entender nuestra condición, Padre. Porque realmente es así. Realmente muchos de nosotros vivimos pues en una condición de afán en nuestras vidas, Señor, donde pues buscamos de todas las maneras posibles, Señor, satisfacernos a nosotros mismos, Padre, y no hemos dado lugar, Señor, para que tú transformes nuestras vidas, Señor. En el nombre de Jesús yo te ruego, bendito Dios, pues primeramente por mi vida, Padre, porque tú has hablado de mi vida hoy, para que me abras el entendimiento, Señor, para que yo pueda entender tu palabra, para que esa palabra oculta desde los tiempos antiguos y que tú has traído y la has entregado y la has revelado a tus apóstoles, al apóstol Pablo, y él nos las ha transmitido a nosotros, Señor, también la podamos entender, yo la puedo entender, y te pido por mis hermanos, Señor, para que ellos también puedan tener esa condición, Señor, de estar abiertos delante de ti, Señor, y que podamos ser transformados por el poder de tu Espíritu Santo. Gracias, bendito Dios, porque al darnos esta palabra, tú nos estás llamando porque nos amas, Señor, y quieres transformarnos. Muchísimas gracias, Padre. En el nombre de tu Hijo amado Jesús, te damos gracias y te bendecimos, Señor. Amén. Muy bien, hermanos, pues que el Señor les bendiga y vamos a darle para adelante. Yo te invito que ahí en donde estás puedas levantar tus manos, puedas, si quieres, cerrar tus ojos y decirle: Dios, solo tú eres santo, solo tú eres bueno, solo tú eres digno. Santo, santo, toda la creación te adora. Aleluya, aleluya, gloria en las alturas, cantaré, cantaré. Alabanzas por
es el Señor del cielo, Dios es Rey, Dios es Rey por siempre. Por siempre Jesús, por siempre tú eres Rey, por siempre tú eres mi Dios, por siempre te cantaré, oh Dios, por siempre te alabaré, porque solo tú lo mereces, oh Dios. Vamos, levanta una alabanza de aplausos, de gritos, de lo que tú quieras y dile: Dios, tú eres mi Dios, tú eres mi Rey. Y por siempre voy a cantarte y por siempre voy a exaltarte, Jesús. Bien, es tiempo de agradecer a nuestro Dios por todas sus bendiciones, por todas las cosas que el Señor hace en nuestras vidas. Debemos tener regocijo, debemos tener gozo, porque el Señor nos sustenta, nos cuida, nos guarda y nos da todo lo que necesitamos. Bendito sea el Señor. Vamos a inclinar nuestro rostro, vamos a cerrar nuestros ojos y démosle gracias. Padre Santo, te agradecemos, Padre eterno, por el cuidado que has tenido de nosotros, el cuidado que has tenido de nuestras familias, desde el más pequeño al más grande. Te agradecemos, Señor, porque cumples tu promesa, Señor, cumples tu palabra, Señor, y nosotros hemos recibido a manos llenas, Señor, hemos recibido tu bendición y no se ha cerrado esa ventana, Señor, porque tú cumples, porque tú prometiste, Señor, bendecir a aquellos que te aman, bendecir a aquellos, Señor, que disponen su corazón, Padre. Sí. Gracias, Padre, te damos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Yo te pido que bendigas a todos mis hermanos, bendícelos allá, Señor, en su casa, en su trabajo, bendícelos, Señor, en su hogar, a sus hijos, a sus esposas, a sus familias, todos, Señor, bendícelos en el nombre de Cristo Jesús, cada uno. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Se volverá a ti, medida buena, remecida y reposando entrega. Se volverá a ti, dando gracias, Señor. Da con amor, da con fe, da con siempre y con alegría. No seas duro en tu corazón, porque el dar es un reflejo de tu gratitud. Da, se volverá a ti, medida buena, remecida y rebosante. Se volverá a ti cuando das gracias, Señor. Bien, agradecemos ahora al Señor por esta transmisión. Agradecemos porque Él nos ha permitido alabarlo, bendecirlo, escuchar su palabra. Recibir la guianza del Señor es lo mejor que podemos tener. Y ha sido un día maravilloso, un día donde hemos recibido de Él. Agradezcamos también a nuestro Padre. Y pues no dejemos de escuchar su palabra, no dejemos de bendecir a nuestros hermanos y pues démosle gracias al Señor. Padre, gracias por este momento, gracias por este tiempo, Señor. Tú nos bendices con tu palabra, nos permites alabarte, bendecirte. Estamos en tus manos, Señor. Te pido que bendigas, Señor, toda esta semana a nuestros hermanos, a todos nuestros hermanos, Señor, del lugar de bendición. Gracias, Padre, por este tiempo de comunión contigo. Que no se termine, Señor, esta comunión contigo, que sea
constante, Padre Santo. Gracias por tu bendición. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Estamos despedidos y hasta la próxima. Gracias por haber compartido con nosotros esta transmisión. Recuerda mantenerte en contacto cercano con tus amigos de la iglesia. Si apenas nos acabas de conocer, o bien necesitas oración o platicar con alguien y no tenemos tus datos, contáctanos a través de los siguientes medios que están apareciendo en pantalla. WhatsApp 55 13 94 38 72. Correo lugardebendición01@gmail.com. Facebook Lugar de Bendición. Instagram lugar.debendición. Si disfrutaste de este momento y crees que trajo algo bueno a tu vida, ayúdanos a compartirlo con tus amigos y familiares a través de poner en el video me gusta y algún comentario. Hasta la próxima.